En la Amazonía, cada voz guarda un saber, una experiencia y una historia que merece ser contada. Bienvenidos al primer episodio de Voces, Amazonía Buen Vivir, un espacio para compartir diferentes miradas, escuchar distintas historias y soñar juntos con el buen vivir. Hoy tenemos a Nivania Reategui, obstetra graduada de la Universidad de San Marcos, quien vivió de cerca la realidad de nuestra selva peruana durante sus serums. Experta en planificación familiar, nos va a hablar sobre un tema urgente: cómo planificar la familia con poca información y con poco acceso a servicios de salud. Hola Nivania, ¿cómo estás? Hola Karen, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias. Me gustaría que me comentes un poco cómo así llegaste a realizar o qué te llamó a realizar tus serums en la Amazonía. Bueno, fueron mis raíces en la familia, porque mi abuelo nació en San José de Sisa, en San Martín, y pues yo busqué tratar de conocer un poco sus raíces y llevar un poco de mis conocimientos a su población, ¿no? Y bueno, así pude desempeñarme un año como obstetra en la región de Huallaga y pude conocer más la realidad de cerca, cómo ellos se atendían, cómo poder también brindarles diferentes información, diferente educación sexual integral que muchas veces falta, ¿no? Y en la región, ¿en qué más o menos comunidad estuviste haciendo tu serum? Fue en un caserío que se llamaba El Dorado, que estaba a 2 horas de Tarapoto y tenía un acceso de trocha, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, pues a veces cuando llovía demasiado no teníamos acceso a agua, dormíamos con mosquitero. Fue muy bonito, una experiencia distinta a la ciudad que muchas veces estamos acostumbrados. Claro. Y que pues nos marca porque nos enseña la realidad de muchas personas que viven todo el tiempo, ¿no? Entonces, me acercó bastante a tomar conciencia también de cómo yo tenía acceso a diferentes cosas y ellos pues me enseñaban también, ¿no? Y cuando llegaste a esta zona de la Amazonía, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención sobre planificación familiar? Que había poco acceso a las diferentes alternativas que tenemos en la capital con respecto a ellos, ¿no? Tenían, por ejemplo, si aquí tenemos 24 opciones, ellos tienen la mitad o incluso un poco menos y a veces faltaba el tema de la logística o la poca capacitación también que llega hacia los profesionales de salud que están allá. Entonces los serumistas generalmente venimos con un poquito de actualización, ¿no? Porque recién egresamos de las carreras o porque también nos pagamos los cursos actualizados, ¿no? Diplomados, posgrado, y así también llevamos ese conocimiento y aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Y más o menos en estas zonas, en estas postas, ¿verdad? Son lo que hay en estas. Hay un equipo integrado, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? Tú vas a un hospital, una clínica, incluso una posta, ¿no? Tienes la ginecóloga, la obstetra, el tomógrafo a veces, tienes las máquinas, todo. ¿Existen esos mismos recursos? Bueno, se dividen dependiendo de los niveles, ¿no? de salud, porque el acceso a la salud pues está a nivel nacional, pero de acuerdo al caserío, por ejemplo, si es más lejano, solo hay un personal técnico. Luego, si es que está más cerca la ciudad o dependiendo de la cantidad, el volumen de la población, puede tener un equipo completo de enfermera, técnico, obstetra y médico general, ¿no? Pero hay otros en los que solo hay una enfermera o una obstetra y un técnico, nada más, ¿no? Entonces, esta es la persona que tiene que hacer todas las campañas y todo el trabajo, pero anualmente o semestralmente también va un equipo completo para hacer campañas y así los niños, por ejemplo, cumplan con sus vacunas, se haga el descarte de anemia y de otras enfermedades que son parte de los estándares que nos solicitan para poder llegar como que a un nivel de cumplir con el acceso a diferentes, tanto información como a diferentes medicamentos, ¿no? Claro. Y esto de acá, o sea, para conocer un poquito más que nada me imagino que también depende bastante del acceso, ¿no? Porque hay comunidades que están muy, muy lejos, que tienes que tomar
camioneta, caminar muchas horas Sí. para poder llegar, entonces es muy difícil acceder a ellas, entonces hay algunas que llegan, algunas que no, pero si ellas decidieran en algún momento salir, este acceso hay en cualquier posta a nivel nacional, o sea, si ellas quieren ir y ponerse una inyección o ponerse a hacer un descarte de anemia, podrían ir a cualquier posta, en teoría, ¿no? Así es, porque si no necesitas tener CIS para poder acceder a planificación familiar. Ah, mira. A nivel nacional, en el MINSA es gratuito, así tengas o no tengas un seguro. Así que mira. para la población también que puede venir de otras localidades, no necesitan tener como que vivir o que su DNI tenga esa dirección para poder acceder, ¿no? Tú puedes ir a cualquiera. Así es, porque la planificación familiar es un derecho universal. Es el derecho de poder decidir cuándo tener hijos y espaciarlo también, ¿no? Si es que tú decides que ya cumpliste tu rol reproductivo, puedes optar por un método definitivo o de larga duración. Y si por ejemplo, estás pensando en 1 año, 6 meses tener un bebé, pues puedes usar un método de más corta duración o de una efectividad que no sea tan alta porque de repente ya estás tomando tus suplementos, estás cuidándote, ¿no? Y si estás por dar a luz, pues ya es el momento también para ir pensando qué método debes utilizar, ¿no? Y si, por ejemplo, queremos iniciar nuestra vida sexual, esto va para los jóvenes, necesitamos acudir a nuestros especialistas para poder tener una decisión informada, que nos expliquen los efectos secundarios, qué alternativas tenemos, porque no es lo mismo que nos cuidemos con el mismo método de nuestra amiguita o el que nos recomendó nuestra mamá o un familiar, ¿no? Porque podemos tener también diferentes reacciones. Claro. Y en este caso, por ejemplo, específico de lo que tú has vivido en estos caseríos indígenas o en la Amazonía, por ejemplo, lo que tú mencionas, ¿no? Yo en las comunidades mucho pasa de que la mamá o la amiga o la abuela le dice lo que tiene que hacer, lo que me invento. Yo me cuidé con el agua de la corteza del árbol, ya tú tienes que tomarte lo mismo. ¿Qué, por ejemplo, qué mitos o qué cosas que tengan que ver con saberes ancestrales o conocimientos ancestrales de repente viviste o escuchaste en estos lugares? Más que nada eran los mitos con la menstruación, ¿no? De que si te bañas cuando estás con la regla se te va a cortar, o que si tomaste algún cítrico o algo helado, ¿no? Pero tratábamos de también ir quitando que esas creencias que de repente sí se han estado como que transmitiendo de generación en generación, pero les decíamos que no había mucha evidencia científica. Igual no decirles que está del todo mal tener esos conocimientos o esas creencias, porque lo que intentábamos no era decirles, no, está mal, sino educarlas, ¿no? Y decirles, mira, así funciona el ciclo menstrual, la menstruación ocurre porque se desprende la capa interna del útero, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Porque no nos embarazamos. ¿Y somos fértiles todo el tiempo? No, solo eres fértil por un día al mes, ¿no? Entonces también tener conciencia de la pareja, ¿no? Porque al final casi todos los métodos son para mujeres y solo hay un método que es reversible, que es el preservativo para ellos. Claro. Entonces ellos también podían involucrarse en la planificación familiar, ¿no? Y también no solo dejarse llevar por el yo me cuido o yo te cuido, ¿no? Claro. Sino tener la información correcta para que no tengan de repente un embarazo no planificado o infecciones de transmisión sexual, que había bastante también. Me da bastante curioso lo que mencionas, eso de que tú eres fértil una vez al mes. Eso lo he escuchado, eso no lo escuché, incluso yo no lo he escuchado en mi adolescencia. Yo vivo en Lima toda mi vida, pero nunca lo he escuchado. Recién lo escuché cuando incluso ya había tenido a mi hijo. Recién lo he escuchado en esa época y me parece muy curioso la cantidad de embarazos adolescentes que hay, incluso con esta estadística con esta realidad de un día al mes eres fértil y aún así hay tantos embarazos no planeados. Sí. Entonces es loco en realidad cómo es, o sea, pega porque pega en realidad sí. en ese día. ¿Podrías quizá contarnos alguna anécdota que te haya sucedido específica en este caserío que muestre de repente esta falta de información que existe a estos métodos? Sí, que nos llegó al control prenatal una niña de 12 años con muñecas. Wow. Para poder, y ella aún así dijo que había sido consensuado, ¿no? Que tenía su pareja y que ella quería, que quería atenderse, ¿no? Y llegamos a atender el parto, fue parto natural,
¿no? Y, Wow. y luego venía para su método. Logramos que ella pueda tomar también conciencia de que era una responsabilidad grande, ¿no? Y que trate de luego retomar también sus estudios, ¿no? Para que pueda continuar con su proyección de vida, porque es importante también que empoderarlas, ¿no? Y decirles que no, las mujeres no hemos venido al mundo solo para ser madres, sino también para evaluar, estudiar y lograr nuestros objetivos. Wow, 12 años. Sí, 12 años tener un... ¿Y cuánto era más o menos el porcentaje de embarazos adolescentes quizás que trataste? Bueno, no tengo el número exacto, pero claro, sí venían bastantes. Adolescentes, ¿no? También lo que hacíamos era charlas para descartar las infecciones de transmisión sexual y encontrábamos altos casos de VIH. Sífilis, ¿no? Y que no tenían conocimiento, ¿no? Y quienes también venían bastante era para los controles de sanidad, ¿no? Las trabajadoras sexuales también les teníamos bastante acompañamiento, ¿no? Para que no estén descuidadas y que ellas se sientan protegidas con el método que elijan o que también para evitar que tengan una infección. Wow, sí. Pero y justo hace poco sucedió el tema de las hermanas, o sea, salió la noticia en realidad de las niñas Aguajún, que hay un muy alto grado de niñas violadas en las escuelas Aguajún de la zona de Amazonas de Nieva. Yo he estado en esa zona, y un alto grado de niñas con infecciones de VIH, también en eso, ¿no? ¿Cómo se imparte o sea, tiene alguna implicancia de repente las postas, las ginecólogas, las obstetras dentro de las escuelas en los caseríos? Claro que sí, porque recordemos que hay programas de vacunación, por ejemplo, del VPH. ¿Okay? Y esa vacunación empieza desde los 9 años. ¿Qué es el VPH? El VPH es el virus de papiloma humano, ¿sí? Que es el causante del 91% de cáncer de cuello uterino. Y esa es la razón por la cual nos hacemos el Papa Nicolau anualmente, para detectar si es que hay una lesión causada por el VPH. Entonces ahora existe la vacuna para evitar de que te dé una infección persistente y puedas ser parte de la estadística, porque es la segunda causa de muerte en mujeres en el Perú. Entonces, se vacuna, ¿no? A niñas desde los 9 años hasta los 18 años, ahora es gratuito. Y lo que hacemos es explicarles a los padres y dar charlas en los colegios también para tratar de retroceder el inicio de las relaciones sexuales. Definitivamente nosotros no podemos abarcar en ese momento la decisión que ellos puedan tomar, pero les explicamos sobre los riesgos que hay, ¿no? Y tratamos de decirles que ellos están en su derecho de poder consentir o no dar ese paso, ¿no? Claro. Y que conlleva mucha responsabilidad, como el tener criar a un bebé, o también cambios físicos, ¿no? Y también cambios en tu vida, porque puedes truncar de repente una carrera o continuar con diferentes actividades, ¿no? Y con respecto a las infecciones también reforzamos, porque se da como estos casos que comentas, que a veces callan, ¿no? Entonces es un trabajo conjunto también multidisciplinario, con psicología, con los padres, y seguir indagando para que se eviten estos casos, ¿no? ¿Y has tenido de repente alguna brecha cultural con los padres, incluso, que no hayan querido saber sobre estos temas, que no hayan querido que se les imparta a sus hijos, que no hayan querido, ¿no? O sea, porque me imagino... desde mi experiencia, muchos líderes o muchos hermanos, sobre todo antiguos, que no conocen mucho esto, tienen miedo. Tienen miedo de que a sus hijas, a sus hijos les vayan a poner cualquier cosa por el recelo, el resentimiento de una persona occidental, los antecedentes. O sea, hay mucha herida cultural, ¿no? De las ligaduras forzadas. Hay una gran herida cultural por muchos años de dejadez por parte del Estado hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas. Entonces, y que las cosas muchas veces no se hacen de la forma correcta, ¿no? O sea, no... lo comentábamos antes de la entrevista, te decía, no, la forma correcta siempre es que cuando va un personal de salud o cuando va cualquier personal, tiene que entrar con un dirigente, con un asesor intercultural, que es el nexo entre la comunidad
con la parte occidental, la empresa, el Estado, quien sea, ¿no? Porque eso genera un poco de confianza, ¿no? Genera credibilidad, genera... No deja entrar a su casa cualquiera. Entonces, si es que alguien viene acompañado de tu líder, eso definitivamente te va a dar esa apertura para que tú puedas abrirte, ¿no? O sentirte escuchado por esta persona o escucharlo también y ser más receptivo, ¿no? De lo que te va a decir. Definitivamente sí encontramos una brecha religiosa también, ¿no? Por el hecho de que a veces decían, no, yo voy a tener los hijos que la voluntad de Dios me dé. Que Dios me dé. ¿No? Entonces, eso también es importante hablarles de que no solo es ese detalle, sino también la economía, cómo está, cómo tú te sientes, tu estado de salud. Por ejemplo, si es que ya has tenido 6, 7 hijos, tienes más riesgo de que pueda haber una hemorragia, ¿no? Pero algo bonito que también aprendí mucho era que me enseñaban, por ejemplo, a hacer parto vertical, aprendí por ejemplo, la ishpa después de los partos, ¿no? El hecho de que traían sus calditos para la misma mamá, cómo forraban el abdomen, esas cositas que se han quedado marcadas también como parte de esta experiencia. Y el machismo por parte, por ejemplo, de las... Yo tengo una prima que es también ginecóloga y él me usaba un término que decían las multis, que era cuando una mamá tenía... con más de 2, 3 hijos. Claro, ya tenía bastantes hijos y ella me contaba de un caso una vez de una señora de la sierra que había tenido ya múltiples hijos y que no quería tener más y que le había dicho que le estaba preguntando cómo hacía para cuidarse sin que su esposo se entere. Porque si su esposo se enteraba, podía pensar de que ella quería estar con cualquier persona. Entonces, era como algo, para mi prima me contaba, pues en su momento era como, no, o sea, ella recién estaba estudiando cuando le pasó eso. Pero ¿te encontraste con alguna de esas situaciones? Sí, muchas veces, y pues en esos casos pues iban para ponerle la vacuna o el control de niño sano y venían para ponerse su ampollita. Entonces no iban con ningún blister o una cajita a casa o con los preservativos, sino ya se habían puesto su ampolla y con eso pues ya estaban, era más discreto, ¿no? Entonces sí, hay como estas otras formas de no necesariamente estar tomando medicamentos diarios, sino que de aquí, ¿no? Para que tener... Pero entonces, ¿cuál tú crees, por ejemplo, que debería ser la forma correcta? Entonces es concientizar primero y luego comenzar o sea, concientizar en lo que mencionas, ¿no? De que las mujeres no solamente hemos venido a traer hijos, sino a formarnos como persona, profesionales, etcétera. Y luego empezar ya de elegir cuál es el método correcto. Así es, de acuerdo a tu proyección de vida que tengas y tus antecedentes, porque es importante ver la edad, antecedentes en la familia de cáncer de mama, por ejemplo, o de diabetes, de presión alta, y también ver en cuánto tiempo tú quisieras ser madre o de repente no quieres cumplir ese rol. Entonces, ahí vienen las diferentes alternativas. Ya no te muestro las 24 que tengo, sino vamos acortando la lista a 5 tal vez, ¿no? Y si vienen acompañadas de la pareja es pero magnífico, porque la planificación familiar es una corresponsabilidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ellos sepan de que la mitad, o sea, los hombres son 365 días fértiles y las mujeres solo un día al mes. Entonces, ahí viene también la brecha de que por muchos años nosotros tenemos más alternativas, pero al final ellos son los que deberían tener un poquito más de opciones. Claro, de cuidado también. Bueno, leí hace poco que ya habían aprobado la inyección, creo, para el hombre. Se están haciendo protocolos, ¿no? Pero todavía no se aprueba por la FDA, porque cada vez que a alguno le duele la cabeza o engorda, pues sospechoso, se cae todo. Típico de los hombres. Ellos no quieren sufrir. Exacto. Ellos no quieren que les pase nada. Hombres. Pero bueno, ¿me puedes comentar en todo caso cuáles serían los métodos anticonceptivos de mayor alcance en la selva? Por ejemplo, yo soy una hermana, de repente tengo 15 años, estoy en la secundaria y quiero comenzar a cuidarme. ¿Con qué debería cuidarme, por ejemplo? En ese caso, yo siempre recomiendo un método de barrera, porque estamos, tal vez para iniciar nuestra vida sexual es importante la protección también contra las infecciones, ¿no? Conversar también con la persona con la que vamos a estar, si es posible hacernos exámenes previos, ¿no? Porque están al libre acceso, pero si no lo podemos hacer, pues
en todas las farmacias, incluso en algunas bodeguitas podemos encontrar el preservativo, o gratuitamente en las postas, ¿no? Que nos entregan la primera vez 10 y luego nos pueden entregar 30 para 3 meses, ¿no? Y después tenemos otras opciones. Si queremos una protección mayor, porque a veces el preservativo se puede romper, o si lo guardamos en un lugar que no deberíamos, como en la billetera, un lugar cálido, pues puede romperse o puede debilitarse el látex. Tenemos otras opciones, ¿no? Si somos jovencitas y queremos, por ejemplo, que nuestra regla no sea tan abundante, ¿no? Que no nos venga con tantos cólicos, tenemos las pastillas, pero eso sí, hay que ser muy organizadas y disciplinadas. Diarias. Porque si nos olvidamos, baja la efectividad y ahí es donde falla el método y podemos quedar embarazadas. Entonces, algo más práctico que teníamos bastante índice de usuarios eran las inyecciones, ¿no? Las inyecciones mensuales, trimestrales también. Las de 3 meses se recomendaban más para mujeres que habían dado a luz, ¿no? Porque la lactancia no les cortaba la leche. Las mensuales para quienes son jovencitas, ok, ya no están dando de lactar. Y si es que ya habían tenido un hijo y no querían de aquí a 5 años, pues los DIU, ¿no? Tenemos opciones de diferentes tamaños también y composición para que ellas puedan utilizar. Y definitivamente ingresó en el año que yo hice mi serum el implante subdérmico, que era una varita en el brazo, también súper discreto, pero también hay sus efectos secundarios. Por eso no es que yo quiero ese método porque se lo puso mi amiga y me voy a poner, no, tengo que recibir una orientación. Ok, ¿y me puedes de repente mostrar cómo funcionan los DIUs? Los DIUs son los que ya uno tendría... ingresan en el útero. En el útero, son de bastantes años, ¿correcto? Sí, y son de acción local, solo actúan aquí. Entonces, si por ejemplo las pastillas me cayeron mal o las inyecciones me hicieron subir de peso o el implante también me daba mucho sangrado irregular, el DIU lo único que hace es matar los espermatozoides. Entonces, al momento de que mata los espermatozoides es porque actúa dentro de el órgano donde se produce el embarazo, ¿sí? ¿Y cómo se inserta? Bueno, nosotros ingresamos una canulita. Esto se realiza con una anestesia, ¿sí? Se puede dar un analgésico para que ella no sienta cólicos o incomodidades y se coloca en la misma posta. No necesitamos viajar a la capital o ir a una ciudad más civilizada, no. Tenemos el acceso de tanto material como con pocos insumos es posible realizarlo, ¿no? Entonces, nos ponemos en posición ginecológica como para hacer nuestro Papá Nicolau y se visualiza el cuellito del útero. Una vez que yo lo observo, ingreso una canulita, ¿sí? Y esta canulita va a contener ya el dispositivo. Nosotros lo liberamos, ¿sí? Y luego se dispara, pues, ¿no? Se suelta el dispositivo y queda ahí por el tiempo que nos indica el fabricante. Tenemos 2 tipos, ¿no? Actualmente ya está ingresando uno que dura 5 años, pero el que es más conocido es del DIU de cobre de 10 años, ¿no? Entonces, hasta 10 años, ojo, porque si yo decido que en 5 años o en 3 años quiero ser mamá, pues me lo puedo retirar antes. Entonces, una vez que se inserta, nosotros recortamos estos hilitos y los hilos no se sienten, ¿ok? Están dentro de la cavidad vaginal y se quedan pegaditos generalmente al cuellito del útero y la única persona que los ve es quien me visualiza en los controles, ¿ok? Se puede hacer el Papá Nicolau tranquilamente con el dispositivo, ¿no? Y puedes tener tus periodos normales, ¿no? En algunos casos puede incrementar un poquito el sangrado menstrual, pero eso también implica de que cuando vayas a elegir el método, comentes eso, cómo son tus periodos, si son muy abundantes o si son tranquilitos, si son ligeros, tolerables, pues eres una muy buena candidata para un DIU. Y se puede aplicar desde jovencitas, ¿ok? Si yo quiero que mi primer método me cuide por largo tiempo, pues puedo optar por un dispositivo en vez de ponerme en inyección, por ejemplo, ¿no? Eso podrían usarlo incluso desde la secundaria, ponte 15, 16, 17 años. Desde los 14 años. Desde los 14 años podrían utilizar este método. La planificación familiar es un derecho e incluso no necesitas ir con una persona mayor de edad, si así lo decides tú, para recibir tu consejería en planificación familiar. Puede ir a cualquier edad sola, si deseas. Desde los 14 años. Desde los 14 años, o sea, puedes acercarte a una posta y decirles que quieres cuidarte. Recibir orientación en planificación familiar. Y se te va a informar sobre las diferentes opciones y te puedes ir ese día con tu método, ¿no? Lo ideal es empezar con tu periodo, ¿ok? Ir entre tu primer y quinto día de sangrado. ¿Para qué? Para que el método no afecte
afecte también la regularidad, ¿no? De tu menstruación y demás, pero sí, esa es mi recomendación, porque a veces también en las postas son un poquito estrictos y nos dicen, si estás embarazada no te pongo el método, ¿no? Entonces, ¿qué forma mejor de ir con tu regla para que le enseñes de que no estás embarazada? Claro. ¿Y estos métodos en las postas tienen costo? No. Son gratuitos. Gratis. ¿Son todos los métodos? En realidad, los que he traído aquí, no todos, por ejemplo, en los centros de salud solo tienen la clásica, el DIU clásico. A nivel particular tenemos 7 opciones. Ok. ¿No? Entonces, esta es la que se da en el estado, ¿no? Este tipo de DIU que solo tiene cobre, esta es la que dura 10 años. Y ahora sé que en algunos lugares se está ingresando Mirena. ¿Sí? Es un dispositivo que tiene hormonas, que es un DIU, que tiene una pequeña carga hormonal y que ayuda con temas de endometriosis o mujeres que tienen mucho dolor, mucho sangradito, les ayuda bastante. Ah, mira, qué interesante. No sabía que todos estos métodos eran gratuitos. Sí. Y esto es para los hombres. La vasectomía para los hombres. ¿En qué afecta la vasectomía a los hombres? ¿Le hace daño? ¿Baja la potencia sexual? Porque hay muchos también que dicen que no quieren hacerse la vasectomía justo por eso. Sí, hay mucho temor, ¿no? Porque de repente los hombres tienden a, cuando les da una gripe, no, se quedan en la casa o se compran su antigripal y ya. ¿No? Son muy pocos de ir al médico, salvo que sea algo muy grave, ¿no? Imagínate, ir al médico solo estás bien sano y dices, ¿para qué voy a ir para hacerme la vasectomía? No, yo estoy bien. Y más si les van a tocar algo que es muy sensible para ellos, ¿no? Como es su virilidad. Claro. Pues definitivamente les da mucho miedo. Pero ese temor se va cuando reciben su consejería. Nosotros en el área de planificación familiar les podemos dar la consejería de vasectomía y firman su consentimiento informado y obviamente necesitan un profesional urólogo, ¿ok? O uróloga que sea experto realizando esos procedimientos. Nosotros en cualquier posta no lo realizamos, generalmente es en los hospitales de nivel 2 o 3 o cuando hacen campañas a nivel nacional y que pueden ir dirigidos, ¿no? Entonces, este procedimiento es súper sencillo. Se hace en 30 minutos. Ambulatorio, ¿verdad? Ambulatorio, así es. No causa ningún efecto secundario. Más bien, mejora la potencia sexual porque estás tan tranquilo de que ya no vas a embarazar que puedes disfrutar tranquilo. Te evita el hecho de que estés usando el coito interrumpido, por ejemplo, de terminar afuera. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que 3 meses hay que seguir usando un preservativo después de realizar el procedimiento para evitar de que pueda todavía haber un pececito por ahí, ¿no? Y tiene de repente... sé que creo que en el salud lo habían estado dando de forma gratuita, me parece. A nivel nacional es gratis. A nivel nacional es gratuito, ¿sí? ¿Correcto? ¿De alguna forma hacerte la vasectomía ayuda a prevenir algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad? No es necesariamente preventivo, porque eso no quita de que igual vayas a tus chequeos anuales y que cuando tienes 40 años pues te evalúen la próstata, ¿no? No tiene una prevención como tal, más que nada es un método anticonceptivo. Ok, porque sí sabía que creo que, no me acuerdo si a uno de mis tíos, me parece, o alguien de conocido le hicieron y le dijeron algo así, que era como que mejor, tenía menos riesgos de tener cáncer de próstata, una cosa así creo que le habían dicho. Pero no estaba muy segura en realidad al respecto. Sí, no hay una evidencia como tal, pero sí le recomendaría que igual siga yendo a sus controles. Yo tengo a mi esposo vasectomizado y somos felices. Es mejor. Sí, lo recomiendo. Ok, entonces en cuanto a métodos anticonceptivos, tenemos el DIU, tenemos la T, ¿verdad? Que es la que se pone... El DIU es la T. Es la T, ok. Tenemos el implante. Tengo justo un modelo de bracito, vamos a abrir aquí, porque aquí no se ve, ¿verdad? Pero es una varita que se inserta debajo de la piel, ¿no? Y tenemos 2 tipos. Bueno, en la práctica privada ponemos el de 2 varitas que dura hasta 5 años y esta es la que ponen en el estado, que es una sola, que dura 3 años. Ese va acá en el brazo. Así es. Y es el método más
seguro de todos. 99.97% de efectividad. Eso es más seguro incluso que la vasectomía y que la ligadura. Y puede ser también la primera opción para una jovencita. Si es que se evalúa y todo, puede ser una buena alternativa, súper discreta, solo ella lo sabe porque está en la cara interna del bracito. Y tampoco se ve a simple vista, tienes que tocar la varita, ¿no? Y puedes sentir también tú, mira cómo es que se coloca, ¿no? Es imperceptible, o sea, se siente como una cosita. Sí, hay como un fósforo, ¿no? Claro, como una varita de fósforo que tienes ahí puesta. Entonces esa es la varita, el implante, el DIU, bueno, las píldoras, inyecciones y preservativos. Y estas 5 son gratuitas en el estado. Y se pueden dar las 5 en las postas. Así es. En las postas te las pueden poner las 5 sin problemas de forma gratuita. Sí, en algunos casos también tenemos métodos tradicionales como el método del collar, por ejemplo, que es un método para identificar los días fértiles. Cuando te viene tu primer día de menstruación, empieza el anillo, ¿sí? A rotar, es como una cuenta. De repente podemos poner aquí una ayuda visual para que lo conozcan. Y esas cuentas va avanzando de acuerdo a los días, ¿sí? Y cuando termina el periodo vamos a cambiar el color, ¿no? Porque a veces puede ser un periodo de 7 días, pero hay chicas que les dura 5 días, por ejemplo, ¿no? O señoras que les dura 5. Entonces bajamos al color que ya es libre de sangrado y luego vamos avanzando, ¿sí? Eso puede ser también muy útil como para complementar el método del ritmo. Eso es como... O sea, es una cuenta, como un rosario. Claro. ¿Sí? Eso es lo que dicen, como que sigues tu ciclo natural. Algo así, ¿no? Como seguir tu ciclo. Pero es también 100% efectivo. No, tiene a veces fallas si es que, por ejemplo, tomamos algún tipo de medicamento o tenemos algún tipo de condición que hace que nuestras hormonas no estén balanceadas. Claro. Y una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Como hipotiroidismo o un tema de síndrome de ovario poliquístico, que ahí también es un poquito más difícil evidenciarlo. Puede ser que sea muy irregular nuestro periodo, ¿no? Tendríamos que ser muy regulares como para que nos pueda ayudar. Claro, exacto. Pero entonces, pero para las que somos irregulares como yo, no funcionarían ese tipo de métodos. Recomendaría otra alternativa. Y si no queremos nada de hormonas, pues un DIU es una muy buena opción. Una muy buena opción para eso. Ok, perfecto. Y en cuanto a, por ejemplo, cuando ya tienes tus niños, ¿cuánto tiempo puedes dejar pasar para poder ponerte uno de estos métodos anticonceptivos? Excelente pregunta. Después de dar a luz, en el centro de salud o en el hospital nos lo pueden aplicar. Por ejemplo, si es un DIU, antes de salir de alta. Podemos salirnos con el método, ya sea el implante, inyección de 3 meses o el DIU. ¿Y no tiene ningún problema con la lactancia, perdón? No interfiere en la lactancia porque solo tiene una hormona que es progestina. Muchas veces en las comunidades, como tú sabes, también ellas dan a luz en sus propias casas. Entonces, ellas pueden luego ir a la posta y que se los pongan sin problema. Sí. Si es que no lo hemos aplicado dentro de las 48 horas, yo recomendaría que se lo apliquen a las 6 semanas posparto. Pero eso sí, hay que conversar con la pareja para que tenga el conocimiento de que hay una cuarentena que cumplir. Si no se cumple la cuarentena, pues usar su preservativo. Lo ideal es dejar que el cuerpo también regrese como era antes, se sane, ¿no? Porque ha habido una herida propia de que ha estado implantada la placenta, entonces el útero todavía está sangrando, ¿no? Y hay que darle chance. ¿Qué es la cuarentena exactamente? Es el puerperio, o sea, es el tiempo en el que una mujer da luz, expulsa el bebé y la placenta y el útero nuevamente regresiona a su tamaño normal, porque este es un tamaño de un útero, más o menos, de 6 a 8 centímetros, pero cuando ha sido albergado por un bebé crece hasta del tamaño de una sandía. Claro. Entonces, después de dar a luz, el útero regresa más o menos a la mitad, o como tenemos una barriguita como de 5 meses. Entonces, para que regrese a los 6 centímetros u 8 centímetros, pasan unas 6 semanas o 40 días. Aproximadamente. Entonces ese proceso en el que se va sanando esa cicatriz donde estuvo la placenta pegadita y también deja de sangrar la mujer, ¿no? Propio de esos loquios que están bajando, se recomienda abstinencia sexual, ¿no? Y antes de iniciar nuevamente su actividad sexual, pues
elegir un método anticonceptivo seguro, ¿no? Uno previo por seguridad. Así es, para estar seguros. Porque muchas veces se dice que la lactancia nos protege, ¿no? Pero siempre y cuando esté súper pegada a mi bebé, lactancia materna exclusiva, solo pecho, nada de fórmula. Y muchas veces sí se da en estas comunidades, ¿no? Porque las mujeres están en casa o tienen un periodo también en el que todavía no retornan a sus actividades anteriores. Entonces, en los 6 primeros meses, si damos lactancia materna exclusiva y a libre demanda, o sea, cada vez que el bebé quiere, nos solicite, es un método seguro también, 98%. Pero una vez que al bebé le doy una probadita, ya sea de agua, de una frutita, de algo, pues empieza a bajar la efectividad. Y es ahí donde viene, uy, pero si yo estaba dando de lactar, ¿qué pasó? Pues no nos estaba cuidando al 98%, sino ya estaba bajando. Hay mujeres que dicen que el anticonceptivo me enferma, el anticonceptivo me puede hacer infértil. ¿Qué les dirías a ellas? Que son mitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de que si el método no hace que no vea mi menstruación, la sangre se me va a ir a la cabeza o la sangre se queda acumulada. Sí. Exacto. Y todas las cosas malas. Sí, es parte de la tradición también que ellas tienen, ¿no? Entonces, si a mí me preocupa que un método anticonceptivo me corte mi periodo menstrual, pues elijo uno que no lo haga, ¿no? Y para eso también nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Cómo tú te sientes con la relación con tu periodo? ¿Te gusta o te sientes tranquila viendo tu menstruación todos los meses o te incomoda tanto que de verdad preferirías no tenerlo? Entonces ya las chicas van conociendo. La menstruación es la capa interna del útero que se desprende y es como un pastito que crece todos los meses. Si este pasto no crece, entonces no hay nada que se acumula dentro, simplemente no cae. ¿Sí? No pasa el jardinero a podarlo, digamos. Claro. Entonces todos los meses sí crece ese pastito para que se albergue un bebé. Pero si estamos usando un método que su función es que ese pastito no crezca, tranquila, que esa sangre no se va a quedar acumulada y no te va a causar infertilidad. Una vez que quitemos el método, vas a volver a ser fértil. Va a volver a tener su bebé. Claro, porque hay mucho miedo en realidad de que no puedan volver a tener sus hijos, teniendo en cuenta que lastimosamente hay muchas comunidades, muchos pueblos donde tener hijos es señal de labor. Más hijos tienes, más gente tengo para que me ayude en la chacra, lastimosamente. Entonces, una mujer que no tiene niños es como, ¿no? Como que no sirve, por así decirlo, lastimosamente. ¿Y cuál crees tú, por ejemplo, en estos pueblos más aislados, una vez que ya teniendo este universo de métodos anticonceptivos, para los pueblos más aislados, para las comunidades, ¿qué sería el mejor, el que tú recomendarías? No hay un método mejor. El mejor método es el que tú elijas. Dependiendo de cada persona. Así es. Depende de cada persona, es el que... De cada realidad, ¿no? Como tú decías, existen mujeres que ya tienen 4 o 5 hijos y que ya no quieren tener más, pues en esos casos puede ser un DIU o una ligadura. Claro. ¿No? Pero si recién están iniciando su vida sexual y quieren, por ejemplo, de aquí a un año, recién se han casado, ¿no? Y de aquí a un añito quieren tener su familia, pues puede ser un método de corta duración. Claro, exacto. Recordando tu época del serum, ¿qué es lo más difícil emocionalmente que te tocó pasar de trabajar todo este tema de planificación familiar en la Amazonía? Por ejemplo, te cuento una experiencia mía. Una vez estaba haciendo un viaje en carretera, estaba regresando por una zona poco transitada en la camioneta y bueno, muchas veces pues las camionetas se quedan atoradas porque bueno, más camiones se quedan atorados, no voy a decir exactamente la zona. Entonces yo me quedo ahí parada. Estábamos con más personas, o sea, habíamos tomado ruta, entonces estaba ahí, estábamos esperando y dije, bueno, voy a tener que dar ahí un par de horas, ¿no? Porque había un camión mal logrado ahí. Estaba ahí normal, esperando, estaba leyendo mi libro y pasó pues una chica, pasó un chico, un jovencito, yo le pongo 15 años de repente. Estaba caminando con sus botas, pasa caminando, ¿no? Y con su machete, pasa caminando así, para allá. Se notaba que era de la zona, ¿no? Por la forma en la que estaba vestido, se notaba que era de una comunidad aledaña. Pasa caminando. Y atrás del jovencito, ahí nomás atrásito, pasa una chica, una niña, que tendría... Si el chico tenía 15, a la niña le pongo 13, 14 años. Una niña que estaba con su kushma, se notaba que estaba con barriga, tenía puesta, o sea, puesto así como su zarato, donde tenía metido, su aparina, donde tenía metido a su hijito, un bebé, y tenía agarrado acá ellos se ponen de esa zona como aquí, de acá de la cabeza se agarran para llevar sus canastos con sus yucas.
y iba atrás del chico, ¿no? Y el chico le hablaba en su idioma. Una niña embarazada, ya con un hijito, llevando su yuca y el pata pues adelante, o el chico, ¿no? Adelante, caminando. Y yo pasaron así, al costado mío, yo estaba en la cabina adelante. Incluso la señora que estaba atrás mío los vio y dijo, pero es una niña. Hasta la chica se quedó así, es una niña que está ahí. No dijimos nada porque es la realidad de la zona, pero para mí eso fue como, ala. Sí, son niños, son niños que están criando más niños, ¿no? Muy aparte del tema del machismo, que si yo estuviera ahí, yo estaría, tú estás caminando solo, Diego, por lo menos ayúdame a llevar al hijo, lo que sea, ¿no? Pero son niños criando niños, niños casándose entre niños. A mí, por lo menos, eso fue algo que a mí me impactó, en realidad. Fue algo que a mí me movió, en realidad. ¿Alguna escena que de repente a ti te haya movido de esa forma? Sí, lo que me marcó fue el parto de esa niña de 12 años, que lo atendimos entre dos colegas, ¿no? Y después cómo fuimos apoyándola para que ella acuda, ¿no? a sus controles y que podamos ponerle un método seguro. Después también que venían jovencitas de 17 o 18 años también con 2 hijos, ¿no? Y con la barriguita, similar situación, ¿no? Entonces, yo creo que el pilar importante es la educación sexual, ¿no? Empezar desde pequeños a explicarles que tengan que cuidar su cuerpo, hablarles de consentimiento, hablarles no de los métodos anticonceptivos al inicio, sino de que se conozcan, ¿sí? Y que sepan que hay partes que no se deben tocar, ¿no? Y que nadie tiene por qué obligarlos. Eso creo que es lo más importante. ¿Y por qué crees que hasta ahora no ha llegado? O sea, ¿por qué crees que hasta ahora no, quizás no, tú que has estado en esas zonas y que conoces bastante el tema, ¿por qué crees que hasta ahora siguen habiendo embarazos adolescentes en independientemente de las comunidades, en todos lados? Siguen habiendo embarazos adolescentes, siguen habiendo niñas. Hace poco salió el caso de una niña de 14 años, ni 13 años, que ha fallecido por dar a luz, porque se le negó el aborto terapéutico. ¿Por qué siguen habiendo este tipo de situaciones cuando ya sabemos cuál es la solución, en realidad? Por esas brechas tal vez que hay en el que, por ejemplo, a partir de los 14 años se tiene el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero si ellos tuvieran más conocimiento y la confianza de poder hablar con adultos o alguien que les pueda orientar, y que ellos puedan tomar esa decisión, ¿no? De que estar protegidos todavía porque son pequeños. Y el hecho de que podamos nosotros seguir enseñándoles las partes de su cuerpo, ¿no? Y que cómo ellos desde pequeños pueden, tanto desde la higiene, ¿no? Que ya hay cierta edad en la que deben hacerlo solos, que no estar acompañados y así, ¿no? Exacto. Si una mujer en la selva te está escuchando ahora, que seguramente lo está haciendo en este momento, ¿qué le dirías para que tome control sobre su planificación familiar? Bueno, le comentaría que se priorice, ¿sí? Y que no deje de ir a las atenciones que tiene de forma gratuita cerca a su localidad, porque alguien con mucha calidez y con ganas de poder enseñarle le va a atender con muchas ganas para poder darle la orientación que necesita y así encontrar un método anticonceptivo que ella puede elegir después de recibir esta orientación. ¿Y qué mensaje le podrías dar de repente a las autoridades o a los profesionales mismos de salud de las postas para mejorar el acceso en estas zonas? Que salgan, ¿no? Porque hay muchas personas que, como decías, hay partos domiciliarios, o hay personas que tienen difícil acceso para ir a los centros de salud, entonces que creen más campañas para que sigan yendo y que podamos lograr cubrir más cantidad de población, ¿no? Educar. Sé que también los jóvenes tienen más acceso ahora a las redes sociales, entonces los creadores de contenido, porque me incluyo, que hacemos diferentes educación, live y demás, o videos informando sobre las diferentes opciones anticonceptivas, pues sé que ellos también poco a poco van teniendo conciencia, ¿no? E incluso algunos pueden retrasar el inicio de sus vidas sexuales gracias a el tener el acceso también a esta información. Ok, muchas gracias, Nivi. ¿Cómo puede la gente contactarte o aprender más sobre Mi Plan y Método?
Bueno, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram como @miplan-y-método y también @nivania.reati. En estas plataformas generalmente educamos, hablamos con ciencia y también les orientamos para poder elegir el método anticonceptivo ideal y así planificar y vivir plenamente. Listo, muchísimas gracias Nivania por esta bonita charla y por lo que nos has compartido sobre los métodos anticonceptivos y la planificación familiar que es tan importante en estas zonas de la Amazonía peruana, en toda la Amazonía peruana en realidad. Muchas gracias por estar Karen, aquí. Y pues encantada porque este tema me fascina. Okay, perfecto. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presente y nos vemos en un siguiente episodio, en un siguiente capítulo de Amazonía Buen Vivir.